Hola a todos amantes de las novelas turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso y que estén listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, un universo lleno de drama, romance y secretos que nos atrapan a todos. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a desentrañar uno de los misterios más comentados por los fans, la supuesta química, el amor secreto, la verdad. En definitiva, la relación entre dos grandes estrellas turcas, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sé que este tema genera muchísima curiosidad y debate entre ustedes, y hoy vamos a sumergirnos en todos los rumores, las pistas y las evidencias que han circulado en redes sociales y en los medios a lo largo de los años. Vamos a analizar qué hay de cierto en todo esto y sobre todo, qué es lo que realmente sabemos. Pero antes de empezar, y para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos, les invito a que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse las notificaciones, porque aquí exploraremos a fondo los secretos de sus actores y series favoritas, desde análisis de personajes y tramas hasta noticias exclusivas y mucho más. Suscríbanse y únanse a nuestra comunidad. Ahora sí, entremos en materia. La historia de Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün ha sido objeto de especulaciones desde hace mucho tiempo, y no es para menos. Ambos son actores increíblemente talentosos, con una gran legión de fans en todo el mundo, y han protagonizado algunas de las series turcas más exitosas de la historia. Recordemos por ejemplo Kara Para Aşk, donde Engin compartió pantalla con Tuba, o la icónica Kara Para Aşk, donde, aunque no fueron pareja central, compartieron elenco y la chispa era evidente. La química entre ellos en pantalla es innegable y eso, por supuesto, alimentó los rumores de un posible romance fuera de la ficción. Pero, ¿de dónde surgen estos rumores? ¿Qué es lo que alimenta la llama de la especulación? Principalmente la fuerte conexión que se veía en la pantalla. La forma en que se miraban, la complicidad en sus escenas, la forma en que se complementaban en cada diálogo y situación, todos estos detalles fueron analizados y comentados por los fans, quienes rápidamente comenzaron a crear historias y a buscar señales de que algo más estaba pasando entre ellos. La pasión que desprendían sus personajes, Ömer y Elif en Kara Para Aşk, resonó con fuerza en el público, quienes no solo se enamoraron de la trama, sino de la pareja protagonista. La intensidad de sus miradas, los roces sutiles, la forma en que sus cuerpos se comunicaban incluso sin palabras, todo apuntaba a una conexión que iba más allá del guión. *** El auge de la Kara Para Aşk, y la intensificación de los rumores ***. Kara Para Aşk se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Engin y Tuba a la fama internacional. La serie, con su intrincada trama de crimen, amor y venganza, cautivó a audiencias de todo el mundo. El éxito de la serie, por supuesto, no hizo más que alimentar la llama de la especulación sobre la relación entre sus protagonistas. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y análisis detallados de cada escena, cada mirada, cada gesto entre Engin y Tuba. Los fans, ávidos de encontrar pruebas de un romance fuera de la pantalla, escudriñaron cada entrevista, cada evento público, en busca de pistas. La serie, emitida en numerosos países, consolidó la fama de Engin y Tuba, proyectándolos a un público aún más amplio. La química entre ambos, evidente en cada capítulo, se convirtió en el tema de conversación recurrente entre los seguidores. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se entendían sin palabras, todo era objeto de análisis y debate. La intensidad de sus interpretaciones, la forma en que se entregaban a sus personajes, la pasión que transmitían a través de la pantalla, convencieron a muchos de que su conexión era algo más que profesional. *** Más allá de Kara Para Aşk, la historia compartida ***. Si bien Kara Para Aşk fue el catalizador principal de los rumores, la historia de Engin y Tuba se entrelaza también en otros proyectos. Aunque no protagonizaron juntos Amor de Contrabando, compartieron el mismo espacio de trabajo, y los fans no dejaron pasar la oportunidad de observar cualquier interacción entre ellos. Esta proximidad, sumada a la admiración mutua que siempre han expresado, reforzó la idea de una conexión especial. La trayectoria de ambos actores, marcada por éxitos y reconocimientos, los ha posicionado como figuras clave en la industria turca. Sus carreras, paralelas en ciertos momentos, han mantenido la curiosidad del público sobre sus vidas personales. Las apariciones en eventos, las declaraciones en entrevistas, y la forma en que se relacionan con el público, han sido objeto de análisis y especulaciones constantes.
Asterisco asterisco el poder de las entrevistas y las apariciones públicas asterisco asterisco. Las entrevistas y las apariciones públicas de Engin y Tuba también jugaron un papel importante en la proliferación de rumores. En muchas ocasiones, se les vio compartiendo momentos juntos, ya sea en eventos de promoción de sus series, en festivales de cine o en reuniones informales. Estas imágenes, sumadas a sus declaraciones sobre la admiración mutua y el respeto que se profesaban, solo avivaron las sospechas de un posible romance. En entrevistas, ambos actores siempre han elogiado el trabajo del otro, destacando su talento, su profesionalismo y su capacidad para conectar a nivel emocional. Estas declaraciones, aunque formales, han sido interpretadas por muchos como indicios de algo más profundo. La forma en que se hablan, la forma en que se miran, la forma en que se sonríen, todo ha sido analizado y reinterpretado por los fans. Las apariciones en eventos públicos como galas, festivales y entregas de premios han sido ocasiones para que los fans observen la dinámica entre Engin y Tuba. La forma en que se saludan, la forma en que se acercan, la forma en que se despiden, cada detalle ha sido interpretado como una posible señal de un romance oculto. Los fans a través de las redes sociales comparten fotos y vídeos de estos momentos, creando narrativas propias y alimentando la especulación. Asterisco asterisco el papel crucial de las redes sociales y el fanbase activo asterisco asterisco. Otro factor a tener en cuenta son las redes sociales. En el mundo digital, los fans son detectives incansables. Analizan cada publicación, cada comentario, cada me gusta, en busca de pistas que confirmen sus teorías. En el caso de Engin y Tuba, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla para los rumores. Los fans crearon cuentas dedicadas a analizar la relación de los actores, publicaron fotos y vídeos editados con escenas románticas y especularon sobre sus vidas privadas. Las redes sociales, con su capacidad para conectar a personas de todo el mundo, han sido el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de rumores y especulaciones. Los fans a través de plataformas como Twitter, Instagram y Facebook comparten sus opiniones, crean teorías y construyen narrativas propias sobre la relación entre Engin y Tuba. Las cuentas dedicadas a analizar la relación de los actores, con miles de seguidores, se han convertido en fuentes de información, pero también de desinformación. Los fans, armados con herramientas de edición, crean vídeos y fotos que fusionan las escenas de las series con momentos de la vida real, creando una narrativa romántica que refuerza la idea de un amor oculto. Las discusiones en foros y grupos de fans, alimentadas por la pasión y la especulación, mantienen viva la llama de los rumores. Asterisco asterisco, ¿qué hay de cierto? Análisis y evidencias asterisco asterisco. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente existió un romance secreto entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün? La verdad es que hasta el día de hoy, no hay ninguna prueba concreta que confirme esta teoría. Ninguno de los dos actores ha hablado públicamente sobre una relación romántica, y no hay fotos o vídeos que demuestren que hayan estado juntos fuera del ámbito laboral. La falta de evidencia concreta es el principal argumento que se utiliza para negar la existencia de un romance. La ausencia de fotos, vídeos o declaraciones que confirmen la relación, sumada al hermetismo de ambos actores, dificulta cualquier intento de validar los rumores. Sin embargo, la ausencia de pruebas no necesariamente significa que no haya existido una conexión especial. Es importante recordar que los actores, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad. Es posible que si existió una relación romántica, la hayan mantenido en secreto, protegiendo su intimidad de la exposición pública. La falta de información no debería ser interpretada como una prueba definitiva de que no hubo nada. Asterisco asterisco la química en pantalla, producto del talento o de algo más, asterisco asterisco. Sin embargo, eso no significa que no haya existido una conexión especial entre ellos. Es evidente que se tienen mucho cariño y respeto, y que disfrutan trabajar juntos. La química que tienen en pantalla es, sin duda, producto de una gran conexión personal y profesional. Pero eso en sí mismo, no es sinónimo de un romance. La química en pantalla, esa conexión intangible que une a dos actores y que cautiva al público, es un fenómeno complejo y multifacético. Puede ser el resultado del talento individual de cada actor, de la capacidad para conectar a nivel emocional, de la confianza mutua, y de la habilidad para crear una narrativa creíble. En el caso de Engin y Tuba, la química en pantalla es innegable, y ha sido el principal detonante de los rumores.
Es importante entender que la química en pantalla no siempre es producto de una relación romántica fuera de la ficción. Los actores, como profesionales, pueden crear una conexión profunda y emocional, independientemente de sus sentimientos personales. La capacidad para transmitir emociones, para crear una atmósfera de intimidad y complicidad, es parte integral de su trabajo. *** La importancia de la profesionalidad y el respeto a la privacidad. ***. Es importante recordar que los actores son profesionales, y que su trabajo consiste en crear personajes creíbles y en transmitir emociones al público. La química entre dos actores en una serie o película puede ser producto de su talento y de su capacidad para conectar a nivel emocional, no necesariamente de una relación romántica fuera de la ficción. Los actores, como cualquier persona, tienen derecho a su intimidad. No están obligados a revelar detalles sobre sus relaciones personales, y es importante respetar su privacidad. La constante especulación sobre sus vidas privadas, especialmente en un contexto tan mediático como el de las series turcas, puede ser invasiva y perjudicial. La obsesión por la vida privada de los actores, alimentada por la curiosidad y la especulación, puede llegar a ser asfixiante. Los fans, en su afán por saberlo todo, pueden cruzar la línea y afectar la intimidad de sus ídolos. Es fundamental mantener una postura de respeto y comprensión, permitiendo que los actores tengan su espacio personal. ***. Conclusiones y reflexiones finales. ***. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre la supuesta relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün? Podemos decir que la química entre ellos es innegable, que se tienen mucho cariño y respeto, y que disfrutan trabajar juntos. Sin embargo, no hay evidencia concreta que confirme la existencia de un romance secreto. Los rumores surgieron de la especulación de los fans, alimentada por la fuerte conexión que se veía en pantalla y por las apariciones públicas de los actores. En resumen, la supuesta relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es un misterio sin resolver. La falta de pruebas concretas impide confirmar o negar la existencia de un romance. La especulación de los fans, alimentada por la química en pantalla y las apariciones públicas, ha mantenido viva la llama de los rumores. La profesionalidad de los actores y su respeto por la privacidad, junto con la complejidad de las relaciones humanas, dificultan cualquier intento de desentrañar la verdad. La verdad es que a veces el misterio es parte de la magia. La idea de que dos actores tan talentosos puedan tener una conexión especial, ya sea romántica o simplemente de amistad, es algo que alimenta nuestra imaginación y nos hace disfrutar aún más de sus trabajos. En definitiva, lo importante es disfrutar del talento de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, y de las series y películas en las que participan. Disfrutemos de su química en pantalla, de sus interpretaciones magistrales y de su profesionalismo. Dejemos que el misterio de sus vidas privadas sea algo que solo ellos pueden revelar. ***. El futuro de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. ***. Ambos actores continúan cosechando éxitos en sus carreras. Engin Akyurek, con su talento y carisma, sigue protagonizando series y películas que conquistan a audiencias de todo el mundo. Su habilidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente intensos lo ha convertido en uno de los actores más respetados de la industria turca. Sus proyectos futuros prometen seguir cautivando a sus fans y consolidando su posición como figura clave en el panorama televisivo. Tuba Büyüküstün, con su belleza, talento y elegancia, también sigue siendo una de las actrices más solicitadas. Su capacidad para interpretar personajes femeninos fuertes e independientes, su versatilidad y su carisma, la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas. Sus proyectos futuros prometen seguir sorprendiendo a sus fans y demostrando su valía como actriz. ***. Conclusión final y despedida. ***. Bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado juntos los rumores sobre la supuesta relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, y hemos analizado las evidencias y las conclusiones. Espero que hayan disfrutado de este viaje al mundo de las novelas turcas y que hayan aprendido algo nuevo. ¿Qué les pareció este análisis? ¿Creen que existe una conexión especial entre Engin y Tuba? ¿Tienen alguna otra teoría o dato que quieran compartir? Déjenlo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas con ustedes. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas.
Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.